Un niño africano insultado como terrorista. Su padre heroico humillado como rata inmunda. Esa es la cruel verdad de una política estadounidense oculta bajo el frío nombre de Orden Ejecutiva 48 Delta. A mediados de abril, un presidente africano se atreve a desafiar solo en el corazón de Washington, exponiendo las promesas enterradas de Estados Unidos. A mediados de abril, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, apareció sin previo aviso en el Capitolio de los Estados Unidos. No venía acompañado por guardaespaldas ni diplomáticos. En su mano llevaba solo un pequeño sobre marrón y una memoria USB. Su rostro sereno pero decidido desconcertó a los agentes de seguridad, quienes de inmediato intentaron cerrar su paso. Sin embargo, Ibrahim continuó avanzando. Su presencia provocó incertidumbre en los pasillos del Congreso, donde periodistas y políticos observaban sorprendidos al líder africano caminar en silencio, con un propósito claro en sus ojos. Una sola frase escapó de sus labios cuando finalmente se detuvo frente a la puerta principal del salón legislativo. He venido aquí para devolverles una promesa que decidieron olvidar. En ese instante, se hizo evidente que no se trataba de una visita diplomática ordinaria, sino de una confrontación directa hacia una polémica ley estadounidense de deportación masiva, conocida como la Orden Ejecutiva 48 Delta. Ibrahim no estaba allí para pedir favores, ni tampoco para negociar. Estaba allí para enfrentar. En pleno corazón político de Washington, la sombra de una injusticia que nadie más había tenido el valor de desafiar públicamente. El eco de la voz de Ibrahim todavía resonaba en los pasillos del Capitolio cuando se activó la pantalla gigante del salón principal. Sin previo aviso, la memoria USB reveló imágenes difíciles de olvidar. Allí estaba la realidad cruda y dolorosa: niños llorando, arrastrados por agentes de inmigración, padres siendo separados de sus hijos en medio de la noche. Las imágenes no eran ficción. Eran el reflejo directo y contundente de las consecuencias de la Orden Ejecutiva 48 Delta, firmada años atrás por el entonces presidente Donald Trump. Los congresistas, inmóviles y tensos, contemplaban aquellas escenas con gestos de incomodidad y vergüenza. Ninguno había esperado enfrentarse aquella mañana con las verdades que habían elegido olvidar. Las cámaras enfocaban sus rostros, incapaces de ocultar su desconcierto, mientras el silencio en la sala pesaba como una sentencia. Entre las imágenes apareció el rostro aterrorizado de Jahari, un niño africano cuyo único delito era haber nacido del lado equivocado de una frontera invisible. Justo debajo de aquella mirada infantil e inocente, una pregunta aparecía lentamente en pantalla, golpeando con fuerza la conciencia de cada persona presente. ¿Cuánto vale realmente una promesa cuando quienes la hacen deciden olvidarla? Entre las imágenes que aún permanecían fijas en la pantalla, la mirada inocente y perdida de Jahari destacaba con dolorosa claridad. A sus 8 años, Jahari desconocía la política, la ley o las fronteras, pero había aprendido demasiado pronto lo que significa ser invisible. Ser un niño sin nacionalidad atrapado en un sistema frío e indiferente. En la sala de interrogatorios del Centro de Detención Migratorio, un agente preguntaba repetidamente por sus padres. Jahari, cansado y asustado, apenas respondía. No tenía documentos. No existía oficialmente ningún registro. Era como si su vida entera se hubiese reducido a una simple hoja de papel perdida entre archivos. Solo cuando su mirada se posó en la televisión,
Jahari reaccionó. La pantalla mostraba noticias internacionales, con imágenes de Ibrahim Traoré vestido con su uniforme militar. Condecorado y decidido, el niño alzó la mano lentamente, apuntando hacia él. «Mi papá llevaba un traje como ese», susurró Jahari. Sus palabras simples resonaron con una fuerza inesperada. Los agentes se miraron entre sí, confundidos. La frase del pequeño abría una incógnita preocupante. ¿Quién era su padre? ¿Por qué aquel niño relacionaba al presidente de Burkina Faso con él en ese instante? Quedó claro que Jahari no solo era víctima del sistema migratorio, sino también víctima de una historia más profunda, una deuda moral y política que había atravesado continentes hasta aterrizar justo en el corazón mismo del poder estadounidense. Su mirada inocente y perdida se convirtió de inmediato en un símbolo silencioso pero contundente de la injusticia. En la sala del Congreso, la imagen de Jahari se desvaneció lentamente, dando paso a otra grabación aún más inquietante. Ahora aparecía Malik Ouattara, el padre del niño, con uniforme militar y expresión orgullosa, al lado de soldados estadounidenses durante una misión en Níger. Malik había servido como traductor e informante clave para el ejército norteamericano, arriesgando su vida en numerosas operaciones contra el terrorismo. En una de ellas, logró salvar a 12 soldados estadounidenses atrapados en una emboscada mortal. Como recompensa, Malik había recibido una promesa clara protección y una nueva vida en suelo estadounidense para él y su familia. Pero lo que vino después fue todo lo contrario. Las imágenes mostraban documentos oficiales del Departamento de Defensa, sellados y archivados con frialdad. Malik aparecía ahora en otra lista, distinta y cruel, la de aquellos indeseables que debían ser expulsados por representar, supuestamente, un peligro potencial. La pantalla proyectó después una grabación filtrada, en la que agentes fronterizos se referían a Malik como una rata africana y a Jahari como el futuro terrorista. El Congreso quedó nuevamente en absoluto silencio, con cada imagen. La verdad se hacía más dolorosa y evidente. Malik había confiado en la promesa de un país poderoso y había pagado por ello con el exilio y la separación familiar. Ibrahim Traoré observaba impasible la proyección desde el fondo del salón. Él sabía perfectamente que no estaba allí solo por Malik y Jahari. Estaba allí por todos aquellos que, como Malik, habían sido traicionados por promesas incumplidas. Las imágenes se apagaron lentamente, devolviendo al Congreso un silencio aún más profundo. Ibrahim permanecía quieto, observando cómo los congresistas intentaban ocultar su incomodidad tras rostros inexpresivos y ojos que evitaban cualquier contacto directo. La pantalla cambió nuevamente, mostrando ahora una foto de archivo donde aparecía el expresidente Donald Trump firmando con orgullo la polémica Orden Ejecutiva EO 48 Delta. Bajo esa rúbrica, se autorizaba la expulsión inmediata de cualquier colaborador extranjero considerado como posible riesgo para la seguridad nacional. La firma de Trump parecía desafiante, como si con un simple movimiento hubiese decidido la suerte de miles de personas. Sin embargo, lo que para algunos había sido un acto de firmeza política, para otros representaba una traición a quienes habían arriesgado todo por confiar en Estados Unidos. Ibrahim sabía que aquella orden había sido temporalmente suspendida por administraciones posteriores, pero un reciente fallo judicial conservador la había resucitado, generando una nueva ola de deportaciones.
Los documentos oficiales filtrados se proyectaron lentamente, revelando cómo, bajo esa orden, centenares de nombres habían sido tachados deliberadamente de las listas de protección. Entre ellos, claramente destacado en rojo, estaba el nombre de Malik Ouattara. Ibrahim permanecía firme, sintiendo cómo la ira contenida se extendía en el ambiente, pero su rostro permanecía sereno, decidido. Sabía que no necesitaba gritar ni alzar la voz. Las imágenes y documentos ya estaban hablando por él. No era una batalla personal contra un expresidente, ni contra un país entero. Era una lucha contra la injusticia, contra un sistema que había elegido sacrificar su honor por conveniencia política. Y mientras la tensión en el Congreso aumentaba, Ibrahim comprendía perfectamente que su presencia allí no era una casualidad ni un capricho. Era el inevitable resultado de promesas rotas que habían cruzado continentes, dejando atrás familias destrozadas y vidas olvidadas. Un silencio inquietante dominaba la sala del Congreso cuando Ibrahim extrajo lentamente del sobre marrón una carta escrita a mano. Los ojos de todos los presentes se clavaron inmediatamente en ese pequeño trozo de papel, como si aquel simple objeto escondiera un secreto capaz de estremecer sus conciencias. Con un movimiento tranquilo, Ibrahim sostuvo la carta frente a sí mismo, dejando clara la caligrafía firme y sencilla de Malik Ouattara. En esa carta, escrita en medio de la incertidumbre de una celda migratoria, Malik se despedía de su hijo Yahari con palabras que atravesaban el alma. Si no vuelvo, recuerda que elegí la honestidad antes que la supervivencia. No odies a nadie, no guardes rencor. Simplemente sé digno de aquello en lo que crees. Los congresistas permanecían inmóviles, incapaces de apartar la mirada. La carta había permanecido oculta como una evidencia incómoda, sepultada bajo burocracia y papeleo oficial, ignorada y olvidada por aquellos responsables de su destino. Ibrahim dejó que el silencio absorbiera cada palabra escrita. No necesitaba añadir nada más. El Congreso entero comprendió en ese instante que aquella carta no era solo una despedida personal. Era un documento que reclamaba la dignidad y la justicia que habían decidido silenciar. Tras las palabras escritas por Malik, la pantalla volvió a cambiar, revelando ahora un documento oficial hasta entonces oculto. En él se encontraba una lista cuidadosamente elaborada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esta lista, fría e impersonal, mostraba claramente nombres tachados con tinta roja, clasificados bajo un título alarmante: Colaboradores extranjeros, riesgo político. Entre esas líneas tachadas, aparecía de nuevo Malik Ouattara, junto con cientos de otros nombres, eliminados por razones que iban más allá de cualquier lógica humanitaria. La razón oficial: falta de cooperación política. Aquellas 3 palabras resonaban con una frialdad insoportable, demostrando claramente la magnitud de la traición cometida por un sistema que alguna vez juró proteger a sus aliados. Los congresistas observaban la evidencia con expresiones rígidas. Nadie se atrevía a mirar directamente a Ibrahim Traoré, cuya presencia silenciosa se había vuelto una acusación taciturna pero poderosa. Esa lista invisible, revelada finalmente a plena luz, era la prueba definitiva de una realidad incómoda. Estados Unidos había traicionado deliberadamente a quienes arriesgaron todo por ellos. Ibrahim sabía que no necesitaba gritar, ni acusar con palabras.
Esa lista hablaba con una voz más alta y clara que cualquier discurso. Inmediatamente después, la pantalla del Congreso volvió a activarse, revelando un documento confidencial que había permanecido oculto en los archivos internos del Pentágono durante años. Se trataba de una lista clasificada, fría y calculada, que etiquetaba a cientos de colaboradores extranjeros como riesgos políticos. Entre esos nombres, aparecía claramente resaltado el de Malik Ouattara, junto a una breve nota interna que afirmaba: el individuo se niega a cooperar políticamente. Representa un riesgo innecesario para la imagen pública del departamento. Aquella simple frase bastó para exponer la cruda realidad. Malik no había cometido ningún crimen. Su única falta había sido negarse a traicionar la verdad en beneficio de intereses políticos. Ibrahim contemplaba en silencio el documento proyectado, dejando que la evidencia hablara por sí misma. Los congresistas se revolvían inquietos en sus asientos, incapaces de justificar o negar aquella revelación devastadora. El ambiente en la sala era ahora más tenso que nunca. La existencia de aquella lista invisible dejaba al descubierto el cinismo con que ciertas instituciones podían decidir la suerte de vidas humanas, convirtiéndolas en simples líneas tachadas sobre papel. Ibrahim sabía que ese documento era una condena silenciosa, imposible de ignorar por quienes habían pretendido ocultar su responsabilidad tras una fachada de burocracia y silencio. Tras revelarse aquella lista secreta, Ibrahim se mantuvo firme y en completo silencio frente a los legisladores estadounidenses, sin levantar la voz ni perder su compostura. Anunció formalmente su exigencia, solicitaba una audiencia urgente ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Congreso. Era una petición directa y precisa, sin adornos diplomáticos ni palabras vacías. Sin embargo, su petición inicial fue rápidamente denegada, no una, sino 3 veces consecutivas. Para los políticos más conservadores, aceptar esa audiencia suponía abrir una caja de Pandora demasiado peligrosa, pero mientras intentaban ignorarlo, el video de Yahari y las pruebas presentadas por Ibrahim comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales, provocando indignación mundial. Manifestaciones frente a embajadas estadounidenses en París, Londres y Berlín exigían justicia inmediata para Malik y los cientos como él, presionados por la creciente protesta global. Finalmente, los congresistas accedieron a realizar la audiencia, aunque bajo la condición expresa de que ésta no fuese transmitida públicamente. Ibrahim aceptó sin dudarlo. Sabía que, aunque intentaran silenciar la transmisión oficial, el eco de su denuncia ya había traspasado fronteras, y ningún silencio institucional podría detener la fuerza arrolladora de una verdad que reclamaba justicia. El día de la audiencia finalmente llegó. En la sala cerrada del Congreso no había cámaras de televisión ni periodistas acreditados. Era evidente que se intentaba minimizar el impacto público de lo que estaba por revelarse. Ibrahim entró en silencio, sin discursos preparados ni retórica ensayada, con serenidad y determinación. Activó nuevamente la pantalla que había utilizado anteriormente. Esta vez, el video proyectado era aún más perturbador. Imágenes recientes que mostraban a Malik siendo esposado y humillado públicamente por agentes fronterizos estadounidenses. Los oficiales se reían y lanzaban insultos racistas mientras lo sometían en el suelo frente a decenas de miradas impotentes. El sonido de las burlas resonaba en la sala con dolorosa claridad, exponiendo una realidad imposible de ignorar o justificar.
Algunos congresistas intentaron apartar la vista, otros bajaron la cabeza, incapaces de enfrentar directamente la gravedad de las imágenes que tenían frente a ellos. Ibrahim, en cambio, observaba cada reacción con atención. No pronunció una sola palabra mientras las escenas se repetían una y otra vez. No hacía falta decir nada más. La evidencia por sí misma condenaba más profundamente que cualquier acusación verbal. Al terminar la proyección, un incómodo silencio inundó nuevamente la sala. Ibrahim permaneció de pie, firme, permitiendo que cada segundo de silencio amplificara la culpabilidad compartida en aquel espacio. Los legisladores se enfrentaban ahora a una realidad que habían intentado ocultar tras decisiones políticas y decretos administrativos. Habían traicionado a quienes confiaron plenamente en ellos. La audiencia podía no haber sido transmitida oficialmente, pero cada persona presente entendía perfectamente que la fuerza de aquellas imágenes trascendería muros y censuras. Era imposible silenciar una injusticia que ya resonaba claramente en cada conciencia presente en aquella sala. Después de que las imágenes se detuvieran, la tensión en el aire se volvió casi insoportable. Uno de los congresistas, visiblemente incómodo, intentó justificar lo ocurrido, apelando a procedimientos legales y protocolos de seguridad nacional. Sus palabras, vacías y repetitivas, sonaron débiles frente a la poderosa realidad exhibida minutos antes, cuando finalmente se hizo un breve silencio. Ibrahim se adelantó lentamente, dirigiéndose al centro de la sala. Su presencia transmitía una calma poderosa, pero sus ojos eran ahora afiladas herramientas que desnudaban cada excusa, cada intento de evadir la responsabilidad. En voz baja pero firme, habló con claridad. No he venido aquí para pedir. No estoy aquí para rogar clemencia ni solicitar favores especiales. He venido para recordarles la promesa que hicieron ustedes mismos. He venido para preguntarles, frente a frente, ¿qué valor tiene su palabra cuando, después de obtener lo que querían, deciden borrarla del mapa como si nunca hubiera existido? Sus palabras fueron una acusación directa y punzante, imposible de esquivar. Algunos congresistas intentaron responder, pero ninguna justificación parecía suficiente para reparar la gravedad de la traición cometida contra Malik y tantos otros como él. Ibrahim observaba fijamente, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire, sin dar espacio para réplicas cómodas ni explicaciones burocráticas. Estaba allí no solo en nombre de Malik, sino en nombre de todas las víctimas silenciosas de una política diseñada desde la frialdad del poder. Mientras el silencio se extendía nuevamente, todos entendieron claramente la dimensión del enfrentamiento que Ibrahim había iniciado. Su lucha no era contra individuos específicos, sino contra un sistema que había abandonado la ética y la justicia por conveniencia política. Ibrahim Fatim sabía perfectamente que aquel momento definía mucho más que el destino de un solo hombre. Era la batalla decisiva entre el honor y la traición. Cuando parecía que la tensión no podía aumentar más en la sala, un hombre mayor vestido con traje militar entró lentamente al recinto. Su presencia causó sorpresa entre los congresistas, que reconocieron de inmediato al general retirado Robert Campbell, respetado veterano del ejército estadounidense, testigo directo de los eventos en Níger. Sin mediar palabra, el general colocó cuidadosamente sobre la mesa una pequeña grabadora digital. Presionó el botón, y la voz entrecortada de una conversación ocurrida años atrás resonó claramente en la sala mayor.
Necesitamos ajustar el informe. Dígale al traductor africano que declare que fueron insurgentes armados. Señor, él se niega rotundamente. Dice que eran civiles inocentes. Entonces déjelo atrás. No podemos permitir que alguien así arruine la narrativa oficial. La grabación se detuvo abruptamente, dejando un silencio aún más intenso que antes. Las miradas se dirigieron inevitablemente hacia Ibrahim, quien mantenía una postura tranquila, aunque su mirada reflejaba la profunda gravedad de aquel momento. La evidencia era devastadora. Malik Ouattara no había sido expulsado por representar un peligro real, sino por negarse a mentir, por haber defendido con coraje la verdad frente al poder. Su único delito había sido la honestidad. Los congresistas permanecieron en silencio absoluto, incapaces de encontrar palabras para justificar semejante revelación. Ibrahim observaba a cada uno directamente a los ojos, como si quisiera imprimir en sus memorias el peso de aquel momento. Aquella grabación no solo revelaba una injusticia personal, exponía una verdad incómoda sobre las prácticas del poder político. Ibrahim sabía que esta era la prueba definitiva, imposible de ignorar. Ya no se trataba solo de un hombre injustamente tratado, sino del propio corazón moral de un país confrontado con su responsabilidad histórica. Tras el eco aún presente de la grabación, apareció otro documento oficial proyectado claramente sobre la pantalla del Congreso. Era un breve correo electrónico interno del Pentágono, frío y directo, que había permanecido oculto hasta ese día. Ouattara. Malik, valor táctico alto. Valor propagandístico bajo. Recomendación: eliminar del programa de protección especial. Proceder con deportación inmediata. Aquellas palabras impactaron como una sentencia irreversible, desnudando la crudeza burocrática que había decidido el destino de Malik, sin contemplar jamás su humanidad ni su sacrificio. Ibrahim observaba fijamente la pantalla, consciente de que aquella revelación confirmaba una verdad que él ya conocía profundamente. Malik había sido convertido en un enemigo simplemente porque defendió la dignidad humana antes que la conveniencia política. El escudo que Malik había representado para aquellos soldados en Níger era ahora, irónicamente, la razón por la cual había sido descartado. La sala permanecía en un silencio absoluto, roto únicamente por los sonidos incómodos de algunos congresistas que cambiaban de posición en sus asientos, incapaces de justificar aquella decisión inmoral. Ibrahim permanecía inmóvil, permitiendo que cada palabra del documento penetrara profundamente en la conciencia colectiva de todos los presentes. Aquella evidencia no era simplemente la confirmación de una injusticia personal. Era la revelación cruda de un sistema dispuesto a sacrificar vidas por mantener intacta una imagen pública cuidadosamente fabricada. Ibrahim comprendía perfectamente que en esa sala se definía algo más grande que el caso de Malik. Estaba en juego la propia integridad moral de quienes habían olvidado su promesa de justicia. Tras la proyección del correo electrónico, la sala permaneció en silencio absoluto. El aire era denso, cargado de culpa y vergüenza compartida. Los congresistas mantenían sus miradas bajas, incapaces de sostener los ojos firmes y penetrantes de Ibrahim Traoré. Entonces, lentamente, Ibrahim se puso de pie. Esta vez no mostró más documentos, ni reprodujo ninguna grabación. Su voz surgió profunda, controlada y segura. El honor no tiene nacionalidad.
La traición, sin embargo, tiene nombres y firmas concretas, dijo con calma, mirando directamente a quienes se sentaban frente a él. Aquellas palabras resonaron con fuerza en cada rincón de la sala, exponiendo una verdad sencilla e incómoda. Ibrahim continuó, sin elevar el tono, pero con una determinación que nadie podía ignorar. Hoy no vine aquí a condenar individuos, sino a enfrentar un sistema que decidió abandonar sus principios éticos. Ustedes hicieron promesas en nombre de su país, y luego decidieron olvidarlas cuando la verdad se volvió inconveniente. Nadie replicó. Ningún congresista tuvo argumentos capaces de justificar lo injustificable. En la gravedad de ese silencio, la presencia de Ibrahim se sentía aún más poderosa. Sabía que había llegado al núcleo del problema la ruptura de la confianza y la dignidad humana por decisiones políticas frías e inhumanas. Mientras se sentaba lentamente, Ibrahim comprendió que esa audiencia ya había trascendido la política ordinaria. Ahora era una cuestión moral, que desafiaba directamente a cada persona presente a decidir en qué lado de la historia querían ser recordados. Una semana después de aquella audiencia reveladora en el Congreso, Malik Ouattara fue liberado discretamente desde un centro de detención migratorio. No hubo cámaras ni periodistas presentes. Era un acto silencioso, casi oculto, como si intentaran borrar cualquier rastro del escándalo provocado por Ibrahim en el aeropuerto de Ouagadougou, capital de Burkina Faso. Yahari esperaba inmóvil, con los ojos fijos en la puerta de llegadas internacionales. Había imaginado ese encuentro incontables veces, pero ahora parecía paralizado por la incertidumbre, como si temiera que aquel momento también pudiera desaparecer ante sus ojos. Cuando finalmente apareció Malik, caminando lentamente hacia él. El niño permaneció quieto durante unos segundos interminables. Luego corrió desesperadamente hasta abrazar a su padre, aferrándose a él con todas sus fuerzas. Malik lo sostuvo en silencio. Con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas, no hacían falta palabras. Desde la distancia, Ibrahim observaba discretamente aquella escena. No intervino. No intentó protagonizar el momento. Su presencia, respetuosa y reservada, demostraba claramente que su lucha no había sido por reconocimiento personal ni político, sino por devolver a aquella familia la dignidad que jamás debieron perder. Aquella sencilla reunión, sin discursos ni ceremonias, simbolizaba la victoria más significativa, la justicia restaurada en su forma más pura y auténtica. Para Ibrahim, no existía recompensa mayor que ver nuevamente juntos al padre y al hijo que el mundo había intentado olvidar, mientras Yahari y Malik se abrazaban en silencio. Otro acto silencioso pero profundamente significativo ocurría en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En el gran salón principal, una pantalla gigante comenzó lentamente a proyectar una larga lista de nombres, acompañados por fechas y países de origen. Eran cientos de colaboradores internacionales que, al igual que Malik, habían sido traicionados y deportados injustamente. La atmósfera del lugar cambió bruscamente cuando, entre los asistentes, una mujer se levantó repentinamente. Sus ojos llenos de lágrimas reconocieron inmediatamente uno de aquellos nombres. «Es mi hijo», exclamó, señalando la pantalla con la desesperación y esperanza acumuladas durante 5 años de silencio y búsqueda. Aquel grito espontáneo rompió la tensión del salón.
tocando profundamente la conciencia de cada representante allí presente. Los diplomáticos observaron sorprendidos cómo otros familiares comenzaron también a reconocer los nombres de seres queridos que creían perdidos para siempre. Lo que inicialmente pretendía ser una simple muestra informativa se convirtió rápidamente en una emotiva escena de reencuentro y dolor compartido. Los delegados, habitualmente impasibles ante las emociones, mostraron rostros conmovidos e incómodos, conscientes del alcance real de las decisiones políticas tomadas en despachos cerrados. Desde lejos, Ibrahim recibió la noticia con serenidad. Sabía que aquellos nombres proyectados ya no eran cifras abstractas ni estadísticas anónimas. Eran rostros, vidas, historias humanas reclamando justicia desde el olvido. En un recordatorio potente de que las promesas nunca deben olvidarse cuando implican la dignidad y el futuro de seres humanos. Tras los emotivos reencuentros generados por la revelación pública de los nombres en Naciones Unidas, numerosas solicitudes de entrevistas comenzaron a llegar hacia Ibrahim Traoré. Medios internacionales. Cadenas prestigiosas. Todos deseaban captar sus palabras, su versión de los hechos. Pero Ibrahim permaneció firme en su decisión. No concedería entrevistas, no haría declaraciones públicas. Sin embargo, en una última reunión privada con representantes diplomáticos y miembros influyentes de organismos internacionales, Ibrahim aceptó presentarse brevemente. El ambiente era solemne y expectante, con asistentes preparados para escuchar un largo discurso. En vez de eso, Ibrahim sacó un pequeño papel escrito a mano y lo colocó lentamente sobre la mesa frente a ellos. En él podían leerse unas pocas líneas, simples pero profundamente significativas. Yo también fui un niño que escuchaba llantos en silencio. Ahora tengo voz, y he decidido usarla para romper ese silencio. No vine a pedir nada. Vine a recordarles la dignidad que alguna vez prometieron proteger, sin agregar ni una sola palabra adicional. Ibrahim inclinó suavemente la cabeza en señal de despedida y salió de la sala. El impacto de aquella breve nota resonó con mucha más fuerza que cualquier discurso formal. Su mensaje era claro: la justicia no se suplica, se exige. El honor no se negocia, se defiende. A medida que su mensaje comenzó a circular rápidamente por los medios y redes sociales, Ibrahim regresó discretamente a Burkina Faso, alejado de cámaras y elogios públicos. Había cumplido su misión: obligar al mundo a enfrentar su propia hipocresía y a asumir su responsabilidad moral. La nota que dejó atrás no era un manifiesto político, era un llamado directo a la conciencia global, recordando que detrás de cada política o decreto hay seres humanos reales, vidas que merecen respeto y dignidad, no silencio ni olvido. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.